Estamos en esta última entrevista de temporada con Francisca Cáceres González. Es una profesional del mundo de la investigación que tiene más de 20 años de profesión en el sector. Es detective, criminóloga por la Universidad Complutense de Madrid. Además es perito caligráfico y grafóloga y es presidenta de la Asociación Profesional de Detectives. Así que bienvenida al DETCAM. Muchas gracias, Gemma, y un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Francis, porque ¿cuánto llevas 20 años en el mundo de la investigación? ¿Y cuánto tiempo llevas en la asociación? A ver, efectivamente, yo llevo desde el año 99-2000 como detective privado, y después en la asociación llevo muchísimo tiempo. O sea, soy el asociado 629. Estuve anteriormente también en la junta con Enrique, que todos conocemos, y anteriormente había estado también en una junta con Eva Grueso, con la antigua presidenta que había. O sea que llevo ya tiempo en la asociación. Entonces sí que tú puedes hacer un balance de las cosas que muchas veces cuando pensamos que no se consiguen retos, tú sí puedes hacer un balance para aquellos profesionales que incluso pues estén dudando, ¿no?, de poder formar parte de la asociación. Tú puedes hacer ese balance de las cosas que se han ido consiguiendo y de lo necesario que es que rememos juntos. Hombre, por supuesto. El problema que tiene cuando estás trabajando desde una asociación, es decir, que no se transmite el día a día, porque es muy complicado mostrar el día a día, pero evidentemente estamos por detrás trabajando, estamos por detrás remando por el interés de la asociación, y aunque parezca lo contrario, sí que se han conseguido cosas. Una de las fundamental que se ha conseguido es que tenemos muchísima más visibilidad. Estamos ahí, somos conocidos. Antes era una profesión más bien oculta, que casi nadie sabía lo que era un detective privado, y hoy ¿quién no habla de detective privado? Tenemos todavía que seguir luchando más, porque también está muy desvirtuada lo que es la imagen del detective privado, porque sí, ahora mismo estamos ahí, sabemos que es un detective privado, pero todavía, como todos sabemos y como tú habrás escuchado que eres periodista, es que se nos cataloga como espía, y de espías nada. Es un reto muy importante el dar a conocer, el seguir avanzando, el seguir luchando por conseguir los objetivos. Estamos trabajando, parece que no estamos trabajando, pero sí que estamos trabajando. Evidentemente, cada vez que damos un paso, no es para decirlo, sino cuando realmente hemos conseguido algo, cuando está a la luz de todo ese trabajo que estamos haciendo, cuando ya se ha madurado. Pero el día a día es muy difícil transmitir a toda la gente. Porque ahora en esta digamos, nueva etapa en la que tú estás liderando la asociación, ¿cuáles serían qué te gustaría que pasara? Que cuando pase un tiempo digas, mira, yo he pasado por aquí y hemos conseguido esto, esto y esto. Si tuvieras que decir, pensar en grande, claro. Claro, en grande. Yo en grande lo tengo muy claro, lo que quiero que conseguir. Es decir, siempre una asociación, ¿qué es lo que quiere? Es dar esa visibilidad, velar por la unidad de la profesión y por el interés de los asociados y del colectivo en general. ¿Qué es lo que quisiera yo? Pues yo hay cosas que me gustaría, que sé que son muy difíciles, pero quiero luchar por lo menos por poner mi granito de arena y que avancemos un poquito más en la consecución de esos objetivos. Para mí es la lucha contra el intrusismo, que nos está haciendo muchísimo daño, y tener nuestro propio estatuto. Tú sabes que ahora mismo estamos al margen, estamos a la sombra de lo que es seguridad privada, las empresas de seguridad privada. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con una empresa de seguridad privada y estamos a la sombra. La piedra angular y lo que yo y mis compañeros de junta y todos los asociados, porque es una labor de todos los asociados y de todos los detectives, es salir de ese estatuto y tener nuestro estatuto propio. Ese sería mi gran meta, que cuando yo me vaya, si no se ha conseguido, porque es un largo camino, pueda decir que he dejado puesta la piedrecita para el que venga después lo tenga más fácil. Y, por ejemplo, ahora también una de las cosas que habíamos estado escuchando era la necesidad de que hubiera un colegio en Madrid. No sé si eso es algún objetivo también que se está buscando, si eso no es tan necesario, si ahí habría que empujar más,
un poco, no sé si esa es una de las claves, por ejemplo, para tener más músculo, ¿no? De cara a instituciones. Sí, efectivamente, eso es un objetivo que ya viene de atrás. O sea, todas las candidaturas hace tiempo están luchando por conseguir ese colegio tan ansiado. Es muy complicado entender por qué Madrid no tiene su colegio cuando Cataluña tiene su colegio, Valencia tiene su colegio y Madrid no tiene su colegio. Hace tiempo que se está luchando por ello, ahora mismo se está luchando, de hecho hay una comisión están las distintas asociaciones y estamos luchando y evidentemente cuando tengamos el colegio tendremos ese músculo necesario para poder luchar más con todas las instituciones. Eso es un objetivo también ahí visible, que no es el objetivo de esta Junta como tal, porque ya estaba, lo venimos arrastrando, es decir, ¿vale? Está ahí. Entonces, hay que seguir luchando, hay que seguir empujando y hay que, evidentemente, conseguir también nuestro colegio profesional. Claro, porque en el momento que se consiguiera este colegio, por ejemplo, lo digo por ir por partes, claro, en este colegio profesional, igual que, por ejemplo, cuando se ejerce en Cataluña, hay que estar dado de alto en Cataluña, cualquiera que quisiera ejercer en Madrid tendría que estar dado de alta en Madrid. A ver, el colegio no es de obligado estar para estar trabajando, por ejemplo, en Cataluña tampoco. Sí que es verdad que da un apoyo, da una visibilidad y da muchísimo más caché a la hora de estar colegiado, es decir, no solamente para el asociado, sino para conseguir unos objetivos de cara a instituciones, como tú bien has dicho, es decir, por ejemplo, para ese ansiado estatuto propio o para incluso salir, como muchos compañeros que ven que deberíamos de estar, en lugar de estar en interior, deberíamos de estar en justicia, pues teniendo nuestro colegio sería muchísimo más fácil luchar por ese objetivo. Entonces, es fundamental. Es fundamental. Francis, en todo el tiempo que has ejercido la profesión, otra de las cosas que seguramente habrás visto un cambio muy importante es en lo que es la visibilidad de la mujer, ¿no? En la profesión. Seguro que tú sí puedes hacer un balance a lo mejor de cómo era la situación de la mujer dentro de la profesión a lo mejor hace 20 años y cómo se ha ido normalizando o cómo tienes tú a lo mejor alguna anécdota de cara a la misma sociedad. Vale, a ver, yo tengo mi opinión muy particular aquí y, Sí. a ver, yo o sea, yo como estoy hablando ahora como Francis, como compañera de todos mis compañeros, yo no he tenido nunca problema realmente en la profesión para trabajar, ¿vale? Yo creo que es más bien un problema de la sociedad en general, el que ciertos colectivos pues se vean más y estén más estereotipados como que son colectivos de hombres. Sin embargo, en nuestro colectivo sí que ha habido mujeres desde siempre, sí que hemos tenido trabajo desde siempre y nunca hemos estado al margen de los hombres. Por ejemplo, ahora mismo, de cara, por ejemplo, a lo que es la asociación, sí que es verdad que en el 2018 se cambió el estatuto para que hubiera esa, esa visibilidad de la mujer dentro de los órganos de representación porque lo demanda la sociedad. Es decir, estamos, como se sabe, con una brecha y la mujer no está más representada en lo que es los órganos asociativos y entonces sí que se han cambiado los estatutos, se ha dado visibilidad a la mujer y aquí estamos, es decir, creo que en el 2018 creo que era no sé si era, creo que por aquí lo tenía, un 18% o así de mujeres en la asociación y ahora mismo creo que había un 20-21% de mujeres en la asociación y hemos querido que lo que es la Junta esté representada por mujeres y lo hemos conseguido porque es muchísimo más del 50% de mujeres que de hombres. ¿Vale? Entonces, sí que ha habido una evolución en ese sentido. Es decir, en un primer momento estábamos trabajando en la calle, yo no considero que hubiera problemas, pero siempre ha habido como más representación de hombres. Ahora, sin embargo, pues estamos aquí, estamos representando a todos los compañeros y a todas las compañeras. Y como anécdota, yo lo he tenido anécdota como mujer detective, sí, pero es por lo que te he dicho, por los micromachismos estos que hay en la sociedad. Te puedo contar que yo fui una vez, además que me sientan, lo cuento siempre, no con compañeros, con un cliente que fui a contratar
Y por hacerse el gracioso, cuando me va a presentar la abogada a este señor, en lugar de saludarme como me saludaría cualquier persona, va y me dice, pensé que venías a traerme el café. Entonces me quedé así un poco, ya se me torció a mí la esta y me cabré, pero para que veas que no es una cosa del colectivo, Claro. de mis compañeros, sino que fue una cosa de lo ajena Mm. a lo que es la esta. Sí que es verdad que ahora mismo tú dices a cualquier persona, voy a contratar a un detective y siempre tiene la imagen de lo que es un hombre. Muy pocas personas Ujú, piensan en femenino cuando tienen en la cabeza la imagen de detective. ujú. También nos beneficia eso a las mujeres detectives, porque nunca se sospechan que una mujer pueda estar detrás de alguien, ¿entiendes? Claro. Pero sí que, vamos, para mí ha sido positivo el avance. Si no es, Ujú. para resumirte, si no ha sido que nos hemos, pues yo por lo menos, que yo te hablo desde mi punto de vista, porque después, claro, compañeras hay muchísimas. Si yo no me he visto en ningún momento en un papel inferior al de mis compañeros, sí que considero que hemos avanzado a lo largo de estos años en ese papel y en esa visibilidad que se le ha dado a la mujer. Sí, no, estoy de acuerdo contigo que ha sido así, que no es tanto un tema relacionado con el tema de compañerismo dentro de Ujú. la propia profesión, sino al final lo que sucede en todas las profesiones, ¿no? Que al final es buscar Realmente. la igualdad, es buscarla, es buscar precisamente que somos desiguales. Introducir lo que son las herramientas de perspectiva de género, es lo que ansía cualquier colectivo, para que Es, dentro de esa desigualdad se note menos y todos seamos iguales, sabiendo que todos somos desiguales en ese sentido. pero Claro. efectivamente es una de las profesiones que más, las que más ventaja tiene el hecho de ser mujer, precisamente por esas desigualdades positivas que la Uh-huh. mujer infunde más tranquilidad, ¿verdad? Efectivamente, tú, bueno, tú que eres detective también, si sabes que vamos a hacer cualquier tipo de investigación, llamamos a la puerta para hacer una entrada, para hacer una identificación y abrir con más seguridad y más tranquilidad cuando el detective es una mujer que cuando el detective es un hombre. Damos como más, Claro, esa mayor, incluso para sacar información, que no quiere decir que los hombres no estén eso en es. una etapa de inferioridad, en líneas generales estoy hablando. Habrá hombres también que son más, tendrán más habilidad y mujeres que tendrán menos habilidad, pero en líneas Sí. generales una mujer lo tiene en ese sentido de acercamiento al objetivo muchísimo más fácil. Uh-huh. A mí me gustaría un poco, sobre todo, ahondar un poco ahora entre las relaciones, si acaso, que hay entre los diferentes colectivos de, bueno, pues de colegios, de instituciones de detectives, para ver de qué manera, bueno, pues si tenéis marcados algún tipo de calendario o para hacer, digamos, bueno, pues defensas comunes, porque yo no sé si, por ejemplo, hablas del estatuto, no sé si es algo que es algo, una necesidad global de todos o es una utopía y hay otras cosas en las que pensar. Sé que muchos compañeros estarán pensando, ¿y se sabe ya algo del famoso reglamento que ya sabemos que está anacrónico, ¿no? No sé, no sé si tú puedes, ya que estás aquí y que sobre todo el DEDCAM, las personas que lo ven son detectives y algunos presuntos o posibles intrusos, porque hay Claro, también también. también hay personas que, bueno, pues que se dedican al tema del peritaje que a veces no están haciendo en sí un tema técnico, ¿no? Nada más. Y desconocen mucho que están cruzando esa línea. Pues no sé si tenéis alguna línea de ruta conjunta o puntos conjuntos. A ver, existen canales de comunicación entre las distintas asociaciones y colegios claro, todo el objetivo, o sea, todos los objetivos de la PDP son los objetivos de los distintos colegios y de las distintas asociaciones. Uno de los retos que nosotros nos hemos propuesto como asociación, como APDP, es una unión no solamente del colectivo, sino del colectivo ampliándolo a sus asociaciones y a sus colegios, porque no hay ninguna forma o sea, más eficaz que luchar todos juntos. Es decir, si vamos a por un estatuto,
lo normal es que vayamos todos de la mano, que vayan las distintas asociaciones y que vayan los distintos colegios. Para la lucha del intrusismo tenemos que ir todos, ¿vale? Se estaba diciendo ahora en uno de los canales que te comento que tenemos para los distintos presidentes de asociaciones y de colegios de tener una reunión con seguridad privada y plasmar, por ejemplo, el tema de intrusismo. Es decir, vamos de la mano. Una cosa es por ejemplo, sí. Perdona, cuando hablamos de intrusismo, ¿qué está identificado como, digamos, lo peor de intrusismo, ¿no? O sea, ¿qué está identificado, qué siente el colectivo según crees tú que es más intrusismo? El colectivo está muy cabreado y además que considera que no se está haciendo absolutamente nada por parte de las instituciones. Está ahí, o sea, está visible. Es decir, tú buscas detective en Google, que es lo que buscamos todos, y te salen 1000 mensajes de detectives intrusos y están ahí con su publicidad. Y no se hace absolutamente nada. No entendemos por qué no se hace absolutamente nada. Y uno de los retos que nosotros queremos es ir a por ello, es decir, luchar y que se haga algo, conseguir que se haga algo, hablar con instituciones y con quien corresponda y decirle, oye, vamos todos de la mano, ayudarnos porque es que estamos hasta arriba de intrusos. Claro, porque aunque el intrusismo sea un delito perseguible de oficio, no se está dando el caso, ¿no? Entonces, es que tiene que ser como, claro, es que lo que se nos dice es que tenemos que aportar pruebas y que tiene que ser muy, muy visible. Es decir, que una mera publicidad que no existe. ¿Cómo que no existe una mera publicidad? Que no sirve una mera publicidad para denunciar. Yeah. Es decir, un señor con un cartelón así de grande diciendo detective privado es una prueba y entonces, para poder investigar. Claro, entonces es que realmente esto es un poco, verdad, nos deja en un gran indefensor, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque luego, pues eso, la palabra intrusismo ya sabemos lo que puede conllevar en un informe, ¿no? Que encima, cuando nosotros la tratamos, ¿no? De otra manera, ¿no? Sí. Es que es injusto, Gema. Déjame que te diga que es que yo ya es injusto que cualquier compañero mío simplemente por poner una palabra equivocada, porque ha tenido un lapsus, vayan a por él y sin embargo haya personas que no están habilitadas, que no tienen título y que estén campando a sus anchas. Es que es totalmente injusto. Las multas que puede tener un compañero por un desliz en un informe frente a la inacción que se tiene con detectives intrusos que nos están haciendo la vida imposible, incluso que podrían hacernos desaparecer a la mitad de los detectives, porque si yo como detective tengo que tener una serie de requisitos, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que presentar memoria, tengo que tener esto, y yo que soy una persona que ni he tenido estudios, que no tengo nada, y puedo coger y hacer mis informes de conducta y a mí nadie me dice absolutamente nada, ¿de qué vale tener estos 3 años de estudio y de qué vale tener una habilitación profesional? No vale de nada. Entonces, claro, o estamos todos a ayudarnos o directamente, ¿qué vamos a hacer? Nos damos de baja y desaparece el detective y todos nos movemos pues como están ahora mismo los intrusos, sin dar explicaciones a nadie y a nuestras anchas y haciendo caja. Es lo que hay que hacer. Claro, yo no sé si, claro, de hecho, quizá de las cosas que serían más efectivas es dar o denunciar más en un juzgado, ¿no? Y más que tanto a la unidad central, ¿no? Con el respeto que hay que tenerla en tanto y cuanto, bueno, controlan nuestra actividad, visto que ellos mismos ven que no tienen esa capacidad para poder crear esas denuncias de oficio, ¿no? O hacer esas investigaciones que deberían hacer y que algunas son tan grandes que hasta salen en prensa. Y creo que el colectivo está siendo absolutamente respetuoso. Quizá está muy respetuoso, muy respetuoso. Bueno, pues quizá el paso desde el mundo de la investigación privada, de las instituciones nuestras, es denunciar. Pero claro, para denunciar hace falta tener dinero. Claro, efectivamente. A ver, nosotros primero, no hay que decir que el máximo respeto a lo que son las instituciones que son de quien dependemos, pero nosotros tenemos que velar por nuestros intereses. Y si nuestros intereses están siendo pisoteados,
no nos quedará otra que coger y ir denunciar personalmente. Personalmente me refiero como asociación. Claro. La asociación ya sabes que pues normalmente pues la caja no es bollante como para decir vamos a coger los mejores abogados y demás, pero todo se andará. Es decir, lo que no vamos a dejar es que pisoteen a nuestro sector y que nuestros compañeros que están empezando, incluso compañeros que llevan mucho tiempo, que están luchando por una profesión, por un hacer bien, tengan que coger y cerrar porque no hay nadie que está haciendo nada. Es que es totalmente injusto. Entonces, si nosotros como asociación tenemos que ir personalmente y denunciar, lo haremos, ¿vale? Con todo el respeto, que no tiene nada que Sí. ver una cosa con la otra. Francis, si una persona que contrata una investigación privada quiere saber si esa persona es detective, eh, una asociación legal como es la PDP o el Colegio Cataluña o cualquiera o Valencia, ¿tienen los datos para decir a ese cliente si ese despacho es legal o no? ¿Está cuanto menos registrado o no? Claro, a ver, un cliente lo primero que tiene que tener en cuenta es que cuando va a contratar un servicio tiene que exigir que muestren que no pasa nada porque lo pidan la tarjeta de identificación profesional del detective y ahora más incluso que nos han puesto un número de registro de seguridad privada, se tiene que pedir, ¿vale? Si no se lo quieren mostrar, y quieren cerciorarse de que esta persona está habilitada, pueden llamar a los distintos colegios y asociaciones. Es decir, nosotros como asociación tenemos nuestros asociados que están ahí. Puede haber asociados Sí. que no están asociados con nosotros y que desconocemos, pero ya nos encargaremos nosotros de preguntar donde tenemos que preguntar para que nos digan si es legal o no es legal. O sea, Claro. si se tiene cualquier duda, a ver, una persona que va a contratar un servicio y de entrada pide una tarjeta, una TIP, una licencia, como quiera llamar, y el detective no lo exige, antenas para arriba, algo pasa, porque no Claro, y es que estamos luchando por ello. claro, pero que de las cosas que a mí, por ejemplo, como periodista, que no, y en este caso, en esta función de información, me parece que es una cosa, información pública, yo no entiendo que igual que los abogados tienes tu número y sabe perfectamente, Ujú. en este caso el colegio, quién está colegiado y quién no, bueno, pues aquí la unidad central tienes que llamar, te tienen que decir, pero es un trámite que normalmente el ciudadano no va a hacer. ¿Dónde quiero Ujú. llegar? Que al final somos cuatro gatos de que podemos hacer contratos. Estamos hablando de 1.230 y poco despachos en toda Ujú. España que que son los que deberíamos ser los titulares de los contratos. Claro, pero ¿Es así? estás confundiendo colegio con asociación. En la asociación no están Claro. todos los No, no, detectives. totalmente. Pero Entonces, tener esta claro, información como algo se natural. podría, de hecho, no cuesta nada llamar a una persona y de hecho a nosotros nos solicitan mucha información de detectives que no están en nuestra asociación. No hay ningún problema si el cliente de a pie, la empresa, el abogado, tiene una duda que llame a la asociación, a esta asociación o a cualquier otra asociación Sí. y simplemente un telefonazo a seguridad privada y salimos de duda. Lo que no se puede Ujú. hacer es obviar este dato. Y esto enlaza con lo de la visibilidad. Cuanto más visibles seamos, más estemos dando la información de lo que es un detective a la calle, Ujú. el ciudadano va a saber que el detective tiene que estar habilitado. Sí. Y Sobre es todo muy dice, importante sí, el ciudadano y las empresas, ¿no? Que yo creo en que la ahí ya empresa. entraríamos el punto quizá ya de cierre de la entrevista, ¿no? Que es en cuanto, bueno, pues estamos viviendo este mundo del mundo virtual en el que te estoy haciendo además la entrevista y no por eso no deja de ser una entrevista. Exactamente. Uh -huh. Entonces, en el mundo de la investigación yo puedo estar haciendo una investigación online y Uh no -huh. física y no por eso no estoy dejando de hacer una investigación como detective. O Sí, sea exactamente. que quizá cuesta todavía hacer pedagogía y creo que hay compañeros en el sector que saben mucho más de temas de seguridad y de seguridad informática y de ciberseguridad y bueno, de alguna manera para ver dónde se encuentra el detective privado en esta nueva realidad. Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Es que ha cambiado totalmente lo que es la imagen del detective y irá cambiando con el tiempo mucho más. Estamos totalmente digitalizados y ha llegado para quedarse. Es decir, Uh -huh.
estamos ahí. Hay compañeros que son unas máquinas que controlan un montón de estos temas y chapó para el tema de investigación a través de lo que es las redes y lo que es la digitalización que ha llegado para quedarse, evidentemente. Y que nos tenemos que poner todo y reciclarnos y ponernos las pilas, porque si no nos vamos a quedar obsoletos totalmente. Sí, bueno, quizás esa es una de las cosas que también sería una lucha, ¿no? Ese cambio de programa de estudios donde tanto las prácticas como lo que es la investigación o la ciberinvestigación sea uno de los pilares. Será también la manera de que gente que esté en el mundo de la inteligencia sepa que son cosas diferentes, pero no tanto el analista, sino como el que contrata al final, ¿no? Porque el que contrata al final tiene que saber que cada profesional es para una cosa diferente, ¿no? Efectivamente, es que se me está acabando, no sé por qué, la batería. Ahora, ¿ves? Sí, bueno, estamos a punto de acabar, de todas formas. Ya que lo tenía sin enchufar, perdona. Sí, es lo que estábamos diciendo, el ciudadano de a pie, la empresa, como tú has dicho, el abogado, todos necesitan, o sea, tienen que diferenciar lo que quieren contratar y a quién contratar. Pasa por ahí un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad también en lo que es como tú dices, el tema de universidades para formar a los futuros detectives. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos llegar? ¿Cómo está la sociedad? Así tengo que coger y formar a mi detective. Bueno, desde el DEDCAN uno de los objetivos es infiltrar la investigación privada en esos otros sectores donde sabemos que se está haciendo investigación, ¿no? Sea en el mundo, en el campo del compliance, de la inteligencia, de la seguridad, donde no paramos de reiterar que la seguridad o la ciberseguridad al final son las caras de una misma moneda. O sea, la seguridad física y la seguridad online o virtual no deja de ser seguridad de alguna manera y sin ninguna manera, y ahí la investigación, pues sea física o virtual, no deja de ser investigación, ¿no? Claro, pero siempre sin olvidar que las investigaciones como tal solamente pueden ser realizadas por un detective habilitado. Que este detective habilitado puede ser una persona, un analista de seguridad, y puede hacerlo, pero un analista de seguridad que no sea detective no puede hacer una investigación. Estaríamos hablando otra vez del intrusismo. Claro, por eso hace falta tanta pedagogía en eventos que en principio no se nos espera, ¿no? Y de repente aparecemos con nuestra normativa y no tenemos que imponernos, ustedes no pueden tal, porque al final lo que nos falta es la capacidad. Pero es cierto que sí tenemos que llegar a acuerdos de consenso para que luego no veamos estas grandes traiciones en prensa donde hemos visto ya, que tampoco, por ejemplo, el tema enorme del tema del compliance, de la investigación y de todo esto que están haciendo las grandes compañías, con el caso, por ejemplo, Villarejo, tampoco estaba haciendo investigación privada. O sea, que hay que decir también a las personas que están viendo esto que eso, o sea, pinchar teléfonos, hacer chantajes, eso no es cierto que hay una parte, como eran seguimientos, que podían haber estado totalmente bajo el amparo de los servicios de investigación privada, porque una compañía sí tiene derecho a saber qué es lo que está haciendo su competencia. Claro, efectivamente, lo que ocurre es que, el caso de Villarejo es un caso muy arduo. Es decir, los detectives pasamos por la máxima de que no espiamos, no pinchamos teléfono, no hacemos absolutamente nada de eso. Sí que es verdad que todas las empresas tienen derecho a investigar, pero a investigar de acuerdo con la ley que nos regula. Es decir, este señor ha podido estar haciendo investigación, haciendo seguimiento de unas empresas, pero, ojo, que para hacer eso ha tenido que tener una legitimidad el objeto de la investigación. Y a partir de ahí, si es legítimo y él puede contratar a una empresa de investigación para que le haga lo que es el seguimiento o la investigación, pero él pasaría a ser un cliente más, no sería un detective. Un consultor. Sí, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Muchísimo eso cuidado. También es otro debate, ¿no? Otro melón, ¿no? Porque a nosotros nos contratan abogados que tienen la patria, o sea, que tienen que su cliente les ha dado, ¿no? No me sale la palabra ahora. Que le ha dado la potestad para hacerlo. Sí, la potestad, ¿no? O sea, que sí, efectivamente, que han podido firmar un poder
en nombre del cliente, pero claro, esta cosa confusa siempre de que al final una consultoría no es el cliente final, o sea, bajo cuál es tu legitimidad como esta cosa intermedia para que me contrates. Claro, esto se está haciendo, lo sabemos que se está haciendo por grandes consultoras que son las que tienen al final los contactos importantes. Sí. A ver, esto está claro. Gemma, es que es muy fácil. A ver, es que hay un cliente y un detective. Aunque suene como a niño pequeño, epiblas. Cliente, detective. El cliente contrata, puede contratar o a través de un poder, a través, o con otra persona, como un abogado, ¿vale? En lo que es el objeto de la investigación tiene que ser legítima, tiene que estar, o sea, tiene que haber un porqué de esa investigación. Cuando todo eso se cumple, da igual que a mí me contrate una consultora y que el cliente haya dado poder a esa consultora, da igual, porque hay ese poder y hay esa legitimidad, ¿vale? Lo que no puede ser es que yo haga como que soy detective, estoy haciendo lo que a mí me da la gana y después tenga una empresa encubierta o para poner tip o para poner lo que sea. Eso no puede ser porque estaríamos ya rozando lo que es la ilegalidad. Eso no puede ser. Es que al final es muy difícil. Quiero que tienen que saber que obtener información no es que sea difícil, es que lleva su tiempo. Entonces, buscar los atajos. Pues, claro, no es muy bueno, no suele ser recomendable. No es recomendable y además es jugar muy sucio, ¿no? Porque encima, claro, estás jugando con unas herramientas que eso, claro, si cualquiera, o sea, claro, si tú coges y pagas y tal, encima es ilegal, estás haciendo un delito, pero claro, o sea, no, es que al final currártelo poco a poco, obtener la información, hacer un seguimiento, hacer tal, eso requiere mucho tiempo y al final, pero claro, es el trabajo que al final es las herramientas que un detective utiliza o la forma de investigar o los datos de fuentes que se utilizan siempre tienen que ser proporcional. Nunca puede ser hacer lo que a mí me da la gana, investigar a que a mí me da la gana, cogerla esto de aquí porque a mí me da la gana, tengo un primo que me lo da, aquí tengo... Eso no puede hacerse de esa forma. O sea, es lo que hemos dicho antes, proporcionalidad, legitimidad y no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema porque estamos ajustados a la ley. ¿Qué pasa? Que después hay mucho listo. Pero hay, bueno, que ir a los grandes. Hay que educar al cliente. Es decir, hay que educar al cliente, porque los detectives sabemos lo que podemos hacer, más o menos sabemos todo lo que podemos hacer, pero el cliente que te contrata, incluso el cliente que te contrata y el cliente final es su cliente, realmente no sabe muy bien y te piden unas cosas y unas barbaridades y puede contratar un detective que no es detective, que volvemos otra vez a lo que es el tema de intrusismo. Claro. Porque mi cliente necesita hacer una investigación X y voy a pedir 4 presupuestos para que mi cliente le salga el más barato. Uy, mira, pues 800 euros el día, 600 euros el día. Mira, 100 euros el día, 200 euros el día. Jolín, que te chirríe un poco porque hay esa diferencia de precios. ¿Por qué hay esa diferencia de precios? Pregunta, ¿eres detective? ¿Por qué cobras tan barato cuando la media está en otro precio? Y ese es el problema. Se llega a ese control de precios, a ese control de precios para mi cliente y le da igual si es detective o es detective intruso o es tu primo que se va con una cámara a hacer fotografías al que sale de casa. No sé. Educación y educar al cliente y educar a la sociedad, para resumir. Vale, Francis. Bueno, yo te agradezco mucho este ratito final. Es una charla para cerrar la temporada. Te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Yo no sé si en el caso de Villarejo, yo lo comentaba con otros compañeros, que al final es la cabeza de un iceberg. No creo que sea, lamentablemente no creo que sea el único caso. Es el único que ha tenido esta repercusión por otras cosas, ¿no? O sea, al final políticas y demás. Sí. Pero yo no sé si ahí los detectives hemos pecado precisamente por temor y por prudencia y no hemos denunciado un hecho que realmente ha sido tan dañino para la profesión y no haber pasado a la acción denunciando en un juzgado y haber pedido daños y perjuicios de una profesión. No sé si porque el sector sabía que no era detective. Claro. Pues mira, lo leí el otro día, o lo escuché el otro día, y yo te reconozco que yo no había pensado en ese tema, pero creo que sería algo muy bueno
para todos el que cuando surjan estos temas, que denunciemos nosotros también. Es decir, que todos nos movamos unidos y que vayamos a denunciar a esta persona que nos está haciendo tanto daño. Es decir, sería muy bueno para la profesión y cogeríamos y daríamos también como un golpe en la mesa de efecto para decir, ten cuidado a quién contratas y cómo lo haces, porque no solamente te puedes meter en un lío, sino que están aquí los colectivos y asociaciones de detectives que también van a ir por ti. Sería un golpe de efecto. Son de 30.000, hablábamos, ¿no? O sea, en alguna hora, ahora que me ha dado también por el TikTok, aunque empecé estando empecé en el TikTok, hago un vídeo, ¿no? Digo, de 30.000 a 600.000, el hecho de que no sepas la ley no exime de que no la cumplas, ¿no? No, o sea, que no te puedes decir, no, es que yo no sabía, además estás hablando, imagínate, de que empresones, ¿no? Que bueno, que efectivamente todavía... Es que qué pena. Es decir, yo entiendo que una señora, lo típico, que quiera ver dónde está su hijo o que era una infidelidad y que no sepa muy bien. Claro, no sabe, que no tenga dinero y llama a Google y dice, pues mira Pero una empresa, Impresones, por lo que hay detrás de una empresa, una multinacional, que ande de esta forma, es que es patético. Es que es patético. Tenemos que ser muy potentes en el tema del compliance y al final son las grandes compañías las que lo hacen, y cuando te dicen, no, bueno, el detective estará cuando haga falta. No, es que el detective, en el momento que tú quieres hacer el famoso humín, que es hablar e interrogar a personas, lo tenemos que hacer nosotros. O sea, olvídate ya de que habrá que ver. Pero si es que todavía, claro, y es que todavía, yo por ejemplo, no trabajo con mutuas y aseguradoras, pero mis compañeros trabajan con mutuas y aseguradoras. Y es que todavía hay mutuas y aseguradoras que tienen agentes en plantilla que no es detective y hacen los preliminares, que no me salía, perdona. Y después ya llaman al detective, pero por favor, si es que eso no lo podéis hacer. ¿Pero por qué consentimos eso? No lo entiendo. Pues mira, tendríamos para hablar muchísimo. Vamos a dejarlo ahí. Y quizá, pues bueno, para aquellos que nos estáis viendo y que muchas veces siempre están, bueno, pues más refunfuñando por las situaciones a veces de las asociaciones, que a veces no es fácil, somos pocos los que al final nos asociamos, somos un sector pequeño, al final decimos despachos son 1.300, 1.400, 1.500, bueno, pero a lo mejor en objetivos decimos, mira, se va a hacer esta cosa, no esta actividad, esto. En esto, a lo mejor, por ejemplo, vamos a denunciar a esta casa, a este colectivo, porque ha pasado esto. Ahí a lo mejor sí que se suman más compañeros a cosas puntuales, ¿no? Igual que en una actividad se puede venir gente que no es asociada, pues a lo mejor en temas de activismo concretos y puntuales y muy claros, sí podemos sumar a más personas, ¿no? Sí. Hombre, lo ideal es que todo el mundo tenga ese espíritu que hemos hablado en un principio asociativo, y porque todos sumamos y todos unidos podemos luchar más. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que hay unos objetivos, que es lucha contra el intrusismo, estatuto propio, formación. Lo necesitamos a todos los compañeros. Es decir, cuanto más seamos, más ruido hacemos. Y cuanto más ruido hacemos, mejor seremos escuchados. La máxima. Sí, hay que bajar a veces, Francis, también por el tiempo que llevamos también en un poco la defensa a la concreción, ¿no? O sea, decir, es que hay que ir a este caso concreto y entonces buscar apoyos en temas muy concretos, porque a veces la gente, bueno, pues en lo general, al final da una sensación de que seguimos todo igual, aunque luego hagas un balance de años y digas, no es así, claro. ¿no? O sea, es muy complicado, Es complejo, sí. Muy complejo. Pero bueno, muchísimas gracias, que contigo ponemos la guinda a esta temporada, este DEDCAM, que este año además se hizo en formato magazine y que, bueno, cerró, eran además los, ¿era el 20 años del APDP o 25? Sí, 20 años. 20 años que también ha hecho también el Colegio de Valencia, o sea que más o menos es el tiempo, ¿no? Que vamos parejos. Así que te agradezco muchísimo que hayas participado aquí en el DEDCAM, en el Think Tank, y si hay alguna cosita que quieras decir que así me haya olvidado, adelante.
Que nada, que muchísimas gracias, que estamos en contacto, feliz verano y que nos vemos a la vuelta y todos juntos que vamos a conseguir muchísimas cosas.